Lecturas de la Santa Misa. Lunes 20 de enero. Segunda semana del tiempo ordinario. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote, escogido de entre los hombres, está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella, tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, siendo escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación se convirtió para todos los que lo obedecen, en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote, según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial 109. Antífona. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderá el Señor el poder de tu cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento. Entre esplendores sagrados, yo mismo te engendré desde el seno, antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Aclamación antes del Evangelio. Aleluya. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vienen y le dicen a Jesús: ¿Por qué mientras los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, tus discípulos no ayunan? Jesús les dijo: ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Mientras tengan consigo al novio no pueden ayunar. Días vendrán en que les será arrebatado el novio. Entonces ayunarán en aquel día. Nadie cose un remiendo de paño sin tundir en un viejo vestido, pues de otro modo lo añadido tira de él el paño nuevo del viejo y se produce un desgarrón peor. Nadie echa tampoco vino nuevo en pellejos viejos. De otro modo el vino reventaría los pellejos y se echaría a perder tanto el vino como los pellejos, sino que el vino nuevo se echa en pellejos nuevos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Hoy comprobamos cómo los judíos, además del ayuno prescrito para el día de la expiación, observaban muchos otros ayunos, tanto públicos como privados. Eran expresión de duelo, de penitencia, de purificación
de preparación para una fiesta o una misión, de petición de gracia a Dios, etc. Los judíos piadosos apreciaban el ayuno como un acto propio de la virtud de la religión y muy grato a Dios. El que ayuna se dirige a Dios en actitud de humildad. Le pide perdón privándose de aquellas cosas que satisfaciéndole le hubieran apartado de él. Que Jesús no inculque esta práctica a sus discípulos y a los que le escuchan, sorprende a los discípulos de Juan y a los fariseos. Piensan que es una omisión importante en sus enseñanzas, y Jesús les da una razón fundamental. ¿Pueden acaso ayunar los invitados a la boda mientras el novio está con ellos? Marcos 2:19. El esposo, según la expresión de los profetas de Israel, indica al mismo Dios, y es manifestación del amor divino hacia los hombres. Israel es la esposa, no siempre fiel, objeto del amor fiel del esposo, Yahvé. Es decir, Jesús se equipara a Yahvé. Está aquí declarando su divinidad. Llama a sus discípulos los amigos del esposo, los que están con él, y así no necesitan ayunar porque no están separados de él. La Iglesia ha permanecido fiel a esta enseñanza, que viniendo de los profetas, e incluso siendo una práctica natural y espontánea en muchas religiones, Jesucristo la confirma y le da un sentido nuevo. Ayuna en el desierto como preparación a su vida pública. Nos dice que la oración se fortalece con el ayuno, etc. Entre los que escuchaban al Señor, la mayoría serían pobres y sabrían de remiendos en vestidos. Había vendimiadores que sabrían lo que ocurre cuando el vino nuevo se echa en odres viejos. Les recuerda a Jesús que han de recibir su mensaje con espíritu nuevo, que rompa el conformismo y la rutina de las almas avejentadas, que lo que Él propone no es una interpretación más de la ley, sino una vida nueva. Pensamientos para el Evangelio de hoy. La devoción se ha de ejercitar de diversas maneras. Más aún, la devoción se ha de practicar de un modo acomodado a las fuerzas, negocios y ocupaciones de cada uno. San Francisco de Sales. La palabra de Dios es viva, es libre. El Evangelio es novedad. La revelación es novedad. Jesús es muy claro. Vino nuevo en odres nuevos. Dios debe ser recibido con esta apertura a la novedad, y esta actitud se llama docilidad. Papa Francisco. El sacrificio exterior para ser auténtico debe ser expresión del sacrificio espiritual. Los profetas de la antigua alianza denunciaron con frecuencia los sacrificios hechos sin participación interior o sin amor al prójimo. Jesús recuerda las palabras del profeta Oseas: misericordia quiero que no sacrificio. Mateo 9:13. Catecismo de la Iglesia Católica número 2-100. Para que la palabra de Dios llegue a más hermanos y toque su corazón. Dele me gusta, deje un comentario. Suscríbase y comparta. Active la campanita para ser notificado en la próxima proclamación de la palabra. Gracias.